En pocas semanas más, Chile vivirá un día histórico. Vamos a decidir si cambiamos nuestra Constitución. Y si la cambiamos, ¿quiénes van a redactar la nueva Constitución? ¿Pero has pensado de qué forma una Constitución afecta a tu vida? ¿En qué consiste una Constitución? Tranquilo, no te preocupes. Anda a buscar tu Constitución porque aquí comienza Que no te la lean. Hola Sebastián, nuevamente, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Me saco entonces la mascarilla y mantenemos la distancia como siempre. Queremos seguir conversando, sabes que he estado dándole vuelta a la Constitución. Aprendí harto, pero me gustaría, Sebastián, iniciar este segundo encuentro hablando del presidente, de la figura del presidente. Nosotros tomamos la decisión, me da la sensación, en la primera Constitución de darle al presidente harto power. ¿Es así o no? ¿Existe como esta sensación de que somos una república muy presidencialista? Así es. Bueno, eso nos lleva a hablar del capítulo 4 de la Constitución ¿Ya? y del presidencialismo chileno, que nos acompaña no solo a nosotros los chilenos, sino que en general en Latinoamérica desde nuestra independencia. ¿Ya? Los presidentes chilenos y los presidentes latinoamericanos son en general personas y autoridades con poder, que tienen una serie de atribuciones y poderes para dirigir el país. Perfecto. Cuando uno piensa entonces en distintas formas en que los países pueden autoorganizarse, está estos países que tienen un presidente muy poderoso y otros sistemas, ¿no? Donde se diluye un poco ese poder entre varios. Me gustaría que me explicaras fácilmente cuáles son las ventajas y las desventajas de ambas formas. Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener un presidente poderoso? Básicamente tenemos tres sistemas: el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo. Ya. Chile, Alemania es parlamentario y Francia es semipresidencial, por ponerlos un ejemplo. Ya. El presidencialismo implica que el presidente designa a sus ministros, Ya. Que es electo popularmente, directamente, y que el Congreso corre por el lado. En cambio, en el parlamentarismo, el presidente y el Congreso están, o el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el Congreso están relativamente unidos, en el sentido de que el jefe de gobierno es electo por el Congreso. O sea, la gente, el pueblo elige al Congreso y el Congreso a su vez... a su jefe de gobierno. Ya. Y las ventajas de uno y otro dependen de muchas cosas. Ya. La tradición de un país es muy relevante. Nosotros, creo yo, miramos a nuestro presidente o a los presidentes que hemos tenido como aquellos que toman las decisiones relevantes dentro del aparato del Estado. En los sistemas parlamentarios también son unos sistemas interesantes en el sentido de que no hay tanto conflicto entre el ejecutivo y el legislativo, porque al final están en la misma mano. En cambio, en el presidencialismo hay un permanencia de pesos y contrapesos. Ya, a ver, entonces en nuestra Constitución, el presidente, ¿cuáles son las atribuciones que tiene? El presidente tiene muchas atribuciones en nuestra Constitución. Por ejemplo, tiene atribuciones legislativas. Y así participa en la elaboración de los proyectos de ley, envía proyectos de ley, hace indicaciones y tiene materias que son de iniciativa exclusiva. Puede vetar también. Puede vetar, efectivamente, es decir, puede decir que un proyecto de ley no es aprobado salvo que las cámaras lo aprueben por 2/3. También tiene muchas atribuciones en materia de nombramiento. Nombra a sus ministros, nombra jueces, nombra también a algunos funcionarios con acuerdo del Senado, como el Contralor, y también tiene atribuciones en materia de relaciones exteriores. Por ejemplo. Y así nombra embajadores, negocia con los otros países, es decir, para los otros países la autoridad es el jefe de Estado, que es el presidente de la República y su ministro de Relaciones Exteriores. Ya, entonces el presidente tiene el poder de nombrar a mucha gente y eso es evidentemente súper potente, pero me parece que en términos legislativos donde está su herramienta más... Bueno, eso también es cierto. Nuestro presidencialismo es un presidencialismo que le entrega al presidente atribuciones legislativas. Dije las iniciativas exclusivas del presidente de la República, eso está en la Constitución, las urgencias, eso también está en la Constitución, el veto, la posibilidad de ingresar proyectos de ley, son fórmulas en donde el presidente participa de la elaboración de leyes. ¿Y qué cosas no puede hacer? ¿Dónde está limitado? Bueno, el presidente tiene limitaciones a través de los contrapesos. Y los contrapesos son, en primer lugar, el Congreso mismo, a través de sus atribuciones de fiscalización. Entonces la Cámara de Diputados principalmente lo fiscaliza y le pide información. A él y a sus ministros. Por supuesto, a todo el gobierno. Y no solo al gobierno, sino que en general a la administración.
Ahí hay un fuerte contrapeso. También el Poder Judicial ejerce contrapesos y controla el presidente, lo hace a través del control de los actos que dicta el presidente y el control jurídico. Ya, si en algún momento vamos a entrar más en el detalle de cómo funcionan cada uno de estos poderes, pero ya vimos al presidente, un presidente entonces que tiene muchos poderes y que en Chile ha sido tradición que se mantenga de esa forma. Y el Congreso nació tal como lo conocemos, ha ido variando por supuesto los números, pero con una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, ¿así nació? Sí, el Congreso, desde al menos la Constitución del 33, también un poco antes, fue siempre bicameral. Primero una Cámara más masiva de diputados y luego una Cámara más reducida de senadores. ¿Cuál es el objetivo de eso? Yo te digo, nunca entendí eso. Bueno, aparte de que ganen distinto y que unos parecen no ganan lo mismo. Parece ser más serios, no sé cuál es la diferencia. Bueno, la principal diferencia en el inicio es generar un mecanismo de revisión. Es decir, que una Cámara única, se suele decir, muchas veces se apura en tomar decisiones. En cambio, la posibilidad de que un grupo de personas revise una decisión, o sea, tome una decisión y luego otro grupo de personas distintas la revise, es una forma de deliberar con mayor profundidad. Y la otra razón del bicameralismo tradicionalmente es que representan mundos distintos. Los distritos de los diputados están asociados a población. Es decir, por eso Santiago tiene un gran número de diputados. Pero la Cámara Alta, en general en el mundo, está asociada a territorios. Y por eso entonces las regiones extremas que tienen pocas número de personas, igual eligen un número de senadores. Perfecto, o sea, hay un complemento entre ambas cámaras. ¿Cuáles son más o menos, según la Constitución, las atribuciones de una y otra? Bueno, la Constitución también regula al Congreso, regula su integración, regula sus atribuciones. La Cámara Baja, la Cámara de Diputados, es la Cámara Fiscalizadora. La Cámara de Senadores es una Cámara que, además de también participar en la elaboración de la ley, lo que hace también es participar en algunas designaciones y otras atribuciones de una Cámara, llamémosle, de enfriamiento, más reposada, menos política. Eso se tiende a decir. Eso es lo que se dice. A veces ocurre. Cuando ocurre, que ha pasado muchas veces, que el presidente no tiene la mayoría en el Parlamento, el enfrentamiento más o menos habitual. Bueno, en sistemas proporcionales o de multipartidistas eso es muy común. Y entonces lo que hay que hacer es generar alianzas políticas y los gabinetes ministeriales suelen reflejar en alguna medida al oficialismo. Y es lo que ha ocurrido no solo bajo esta Constitución, sino que también bajo las constituciones anteriores. Ahora, eso que ha ido también a través de modificaciones en la Constitución, de, por ejemplo, modificar el sistema de elecciones del binominal a uno proporcional, también va en ese sentido, ¿no? Ahora, eso no estaba en la Constitución, eso estaba en la ley electoral. Ah, ¿nunca estuvo? Estuvo hasta el año 2005 y luego hasta, digamos, el año 2014, algunas disposiciones, no todo. Pero la reforma electoral y el sistema electoral está en la ley, no en una reforma constitucional. Perfecto. No en la Constitución. Ahora, cuando hablamos de contrapesos, estábamos hablando del poder ejecutivo, entonces el poder judicial, el poder parlamentario, el legislativo. ¿La Constitución se mete en cómo mantener esos equilibrios? ¿Cómo mantener la independencia? Sí, básicamente sí. Las primeras constituciones siempre han pensado en estos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en general uno encuentra en todas las constituciones estos tres poderes y otros también. Y entonces le establece un conjunto de atribuciones al presidente y al poder ejecutivo que no puede hacer sin la concurrencia de otro poder, que en este caso es el poder legislativo, como es entonces legislar. Y ahí hay un cierto balance. Y el poder judicial, que se decía siempre es el menos peligroso de todos los poderes, porque lo que hace es básicamente observar, resolver controversias, juzgar. Y ahí están. Ahora, ¿cómo se dirimen las diferencias? Porque hasta ahora, y especialmente en el último tiempo, hemos visto cómo se utilizan algunos mecanismos que están en la ley o en la Constitución, no lo sé, para, qué sé yo, decir, este ministro no lo está haciendo bien, o el mismo presidente no lo está haciendo bien. ¿Eso está también en la Constitución? Bueno, lo que está en la Constitución son las acusaciones constitucionales, es decir, la posibilidad que tiene el Parlamento de destituir a ministros. Y eso no es porque no les guste
o no confíen en el ministro, sino que es porque concurren ciertas causales específicas en las cuales el ministro o también los jueces, también el Contralor y otras autoridades pudieran ser acusados constitucionalmente. ¿Pero es porque algo están haciendo que pasa a llevar la Constitución? O porque cometen alguna infracción que para la Constitución es motivo de una acusación constitucional. Ya, y eso ¿cómo se llama? El Parlamento lo puede utilizar las veces que quiera y en el momento que quiera. Sí, no hay... la historia de nuestro país es una institución muy antigua. Ha sido acusado, por ejemplo, fue acusado Manuel Montt cuando estaba en la Corte Suprema en el siglo XIX. Ha sido acusado un Contralor General en la década del 40. Bajo la Unidad Popular fueron acusados muchos ministros e intendentes y hoy día también hemos visto algunas de esas situaciones. Oye, ¿y el Poder Judicial? Tú dices que ha sido mencionado como el que está... Pero también hay ¿cómo decirlo?, dimes y diretes en ese sentido. ¿Cómo funciona el Poder Judicial en torno a los otros poderes? Bueno, la Constitución regula algunas materias del Poder Judicial, por ejemplo, nombramientos, también una cierta estructura, entonces establece la Corte Suprema, que es el órgano máximo dentro del Poder Judicial, y establece su integración, establece también básicamente sus funciones generales. Y luego también están las Cortes de Apelaciones, pero todo eso ya luego queda en la ley. Es la ley la que especifica muchas de las materias que están en la Constitución. De ahí para abajo. Pero la decisión de cuáles son los jueces, hay veces que se pueden enfrentar con decisiones políticas, ¿no? Ahí se produce... Bueno, todo eso está ciertamente resuelto en la ley. Obviamente, si los jueces toman decisiones que son contrarias a la política, bueno, y los jueces lo hacen conforme a derecho, esa es la ley y ganan los jueces. Ahora, la política podrá modificar las leyes, podrá incluso sancionar a un juez si es que cometió alguna infracción. ¿Han caído jueces por pasar a llevar la Constitución? Bueno, ha habido acusaciones constitucionales contra jueces. Durante la Constitución de 1980 solo un juez ha sido destituido en los 90, pero recientemente tuvimos otra acusación contra jueces y hemos tenido también otras más. Y ahí es donde empieza esta discusión de que la clave es que los poderes estén muy separados y que uno no se sienta mirado o juzgado o incluso con posibilidad de sacar a... Claro, ahí es una tensión entre la autonomía de los poderes, es decir, que los otros poderes no se metan a hacer aquello que este poder determinado debe hacer, pero también el control, el contrapeso, son pesos y contrapesos. Y entonces cada poder se controla al otro y también tiene un espacio de autonomía. Y entonces el Ejecutivo tiene que negociar con el Legislativo en ciertas cosas y el Judicial puede decirle que hay otras que hizo mal. Es un mecanismo que la Constitución tiene que cuidar y vigilar. Justamente. Muy de relojería, que un poquito más para allá y pues... Por supuesto, hay ocasiones en donde la independencia judicial se ve afectada, quizás no porque lo diga la Constitución, sino que por ciertas prácticas políticas. No digo aquí en Chile, pero sí lo hemos visto en Latinoamérica. Y entonces la Constitución tiene que intentar diseñar este mecanismo de relojería, como dices tú, con mucha precisión. ¿Por qué? Porque algunos cambios pueden significar problemas y porque muchas de las cosas vienen de una tradición muy antigua. Si nuestra estructura de poder legislativo, ejecutivo, judicial viene con nosotros desde las primeras constituciones. Hay un tema que me interesa especialmente porque ha estado en la noticia además últimamente y es estas iniciativas que son exclusivas del presidente de ley. Y que me da la sensación de que siempre van a ser complicadas y son iniciativas legales que implican ciertos gastos. ¿Esa es la única iniciativa solo del presidente o hay más? No, hay más. Todo eso también está en la Constitución. Nace el año 25, pero luego se incorpora principalmente el año 43, el año 70 y luego la Constitución del 80 no hace mucho cambio en esto. ¿Qué es lo que se hace? Es que ciertas materias, típicamente las vinculadas con gasto público, pero también otras vinculadas con la creación de servicios públicos, con las atribuciones de los servicios públicos y otras más, solo pueden legislarse si es que hay un proyecto de ley del presidente de la República. Es lo que se llama la iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de eso? El objetivo es que históricamente se percibió que el Congreso y los parlamentarios no eran muy disciplinados en materia de gasto público. Y ofrecían muchas veces más de lo que había. En cambio, se dice que el presidente, al ser una autoridad,
puede controlar de mejor forma la billetera fiscal. Y entonces, de esa forma, decidir él, o más bien el gobierno, cuándo es que se gasta, se pone un tributo, se elimina un tributo, para que las cuentas fiscales las maneje entonces. Sí, pues, y además tiene cierto sentido si el presidente o su coalición, no sé, tenía ciertos planes para hacer este tipo de cosas, que le ocupen toda la plata en otra cosa que ellos no tenían pensado. Así es. Sería imposible. Y además, regularmente es importante que la responsabilidad vaya también asociada a la atribución. En este caso, si un grupo de parlamentarios promueve un gasto, no van a ser percibidos como los responsables si es que aquel gasto generó algún efecto negativo. En cambio, a los presidentes siempre se les juzga también por las cuentas fiscales y por los déficits, inflaciones y todo eso. Perfecto. Y por otro lado, ¿no hay una contraparte de tipos de leyes que solo pueden presentar los parlamentarios? No, el presidente tiene iniciativa en cualquier materia. Sebastián, hemos nuevamente avanzado y revisado un montón de cosas, nos quedan todavía para seguir conociendo de la Constitución, para que no te la lean, esa es la idea, porque es importante que votemos informados, y los invito a que nos encontremos nuevamente con Sebastián Soto, abogado constitucionalista, que nos va a seguir contando más en un futuro episodio de esto que no te lo lean.